¿Quién no sabe la historia de la resurrección? La hemos leído, la hemos mirado, hemos vivido todas nuestras vidas y sabemos los detalles más o menos. Hoy vamos a estar en el libro de Levítico 23, capítulo 23, versículos 9 a 14. Antes de comenzar, tengo 4 copias de mis notas del sermón hoy. ¿Quién quiere una copia? No se la voy a dar a mi señora porque ella vive conmigo, ni mi suegra porque ella vive conmigo, puedo imprimir más. ¿Quiere uno ustedes? Ok, me queda uno. ¿Qué la va a querer? Puedo imprimir más después mañana. Ok, le ganó todo, Alma. Saludos. Puedo imprimir después más. Levítico 23, you want one over. Levítico 23, 9 a 14. Entonces la pregunta que quizás hacen ahorita de principio es, ¿cómo vamos a mirar la resurrección en un libro oscuro en el Antiguo Testamento? Van a ver, hoy vamos a darle una mirada hebraico sobre la resurrección, sobre Cristo resucitado. Y va a ser un pasaje donde no necesariamente mirarían la resurrección. Yo he estado bajo la enseñanza de un hombre llamado Justin Raka. Y él me enseñó bastante, bajo sus enseñanzas, sobre lo hebraico, lo que del Antiguo Testamento. Y hay ciertas cosas en el Antiguo Testamento que apuntan a la resurrección de Cristo. Y hoy vamos a mirar Levítico 23. Y lo que está sucediendo aquí, en Levítico 23, es esto. Por ustedes, que casi todos ustedes estamos en el libro de Éxodo, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa eventualmente en el libro de Éxodo? ¿Qué hemos estado hablando de quién? Del Redentor que saca al pueblo hebreo de Egipto. Moisés, ¿verdad? Eventualmente el pueblo sale después de las 10 plagas. Y Moisés y el pueblo hebreo, los judíos, Israel, están encampados en el desierto. Y mientras en el desierto, Dios les comienza a dar una identidad. Y les comienza a dar leyes y instrucciones. Y muchas de las instrucciones vienen por medio de los 10 mandamientos. Pero aquí en Levítico 23, Dios les está dando instrucciones para el momento y el día que entren a la tierra prometida, que era la tierra que Dios le prometió a Abraham. Si ustedes han estado con nosotros desde Génesis, deben de acordarse que Dios, Jehová, le prometió a Abraham en Génesis 15 una tierra prometida. ¿Se acuerdan que Dios le dijo a Abraham que se fuera de la tierra, dejara a sus padres, y yo te voy a dar una tierra, y de ahí voy a hacerte grandes como las estrellas de tu descendencia, y van a salir naciones? Entonces, el cumplimiento de esa promesa es cuando Dios les da la tierra de Canaán como la tierra prometida a los hebreos. Eventualmente conquistan a la tierra de Canaán, pero no todavía. Aquí en este libro todavía están en el desierto y Dios les está dando instrucciones, los 10 mandamientos. Y aquí en este libro el pueblo de Dios recibe leyes e instrucciones para celebrar 7 fiestas cada año. Pero aquí está la cosa clave. Estas 7 festivales no van a suceder hasta que entren a la tierra prometida. Entonces es como decir, si yo les doy a ustedes instrucciones y les digo, no hagan esto hasta que lleguen aquí, hasta que lleguen a este punto. Entonces lo que está sucediendo aquí en Levítico 23, entre las cuales están la fiesta de la Pascua y de las primicias. De acuerdo con el apóstol Pablo, toda fiesta, prescripción y mandamiento ceremonial que era exigido al pueblo del Antiguo Testamento solo era la sombra de lo que habría de venir. ¿Qué es lo que significa cuando digo lo que vamos a ver es una sombra de lo que va a venir después? Otra manera de decir, Moisés, José, uno de los hermanos, ellos son sombras de Jesucristo, ¿verdad? Cada hombre redimió, salvó su pueblo, a sus hermanos o su familia. Noé es como una sombra de Jesucristo. Cuando él construyó el arca,
salvó la tierra, salvó su familia. Esto es asombra y apunta a algo después. Eso es lo que digo, lo que vamos a mirar hoy en Levítico 23. Entonces vamos a comenzar en versículo 9 y vamos a ver esto. Vamos a ver esto. Lo que quiero que hagan ustedes hoy, porque todos sabemos la historia de la resurrección, ¿verdad? El propósito de un predicador, de un pastor que está predicando aquí en el púlpito, siempre son dos cosas. Una enseñanza sobre el pasaje de lo que estaba sucediendo en ese momento, en ese tiempo, y por qué estaba sucediendo, y por qué Dios lo permitió. Y la segunda cosa es cómo aplicar eso para nosotros hoy. Entonces, estas dos cosas, ambos, es el propósito de cualquier predicador. Enseñar lo que está sucediendo en la Biblia en este momento, traernos a la cultura, al pueblo, a Dios, al autor, a la audiencia, y explicar qué es lo que está sucediendo, por qué está sucediendo, por qué Dios lo está permitiendo, y quién son los personajes. Y luego, después de la enseñanza, siempre el propósito de todo para cualquier predicador es cómo se aplica eso para nosotros hoy. Y cuando yo estudio para un pasaje como este, eso es siempre lo que yo tengo, es explicar qué es lo que está sucediendo y cómo se aplica esto para nosotros hoy. Entonces, lo que quiero que agarren de hoy es la enseñanza y cómo se aplica para nosotros hoy. Entonces, aquí el título que he dado al mensaje de hoy es esto: Dios nos dio sus mejores primicias. ¿Qué primicias le estamos devolviendo a nosotros? Una pregunta antes de seguir. ¿Qué son primicias? Bendiciones. Primeros. Dios nos dio sus mejores primicias. ¿Qué primicias le estamos devolviendo a nosotros a Él? Esa es la pregunta. Y en inglés sería: God gave us His best first fruits. What first fruits are we giving back to Him? En versículo 9, el Señor ordenó a Moisés. Acuérdense que aquí ellos están, los hebreos, los judíos, están en medio del desierto. Ya después de huirse de los egipcios, están en medio del desierto. ¿Y cuántos años duraron en el desierto? ¿Se acuerdan? 40 años. Para ustedes que no saben, el camino de Egipto a la tierra prometida era nomás 11 días. 11 días. Pero debido a sus cabezas torpes, por su incredulidad, por su falta de fe, por quejarse, Dios los permitió por 11 días, 40 años. Muchas veces Dios nos detiene de sus promesas y bendiciones. ¿Por qué? Porque no tenemos fe. Estamos en nuestros pecados. Y Dios dice: te puedo dar en este momento, pero me voy a detener porque no estás listo, no estás lista. 40 años cuando lo podían haber entrado en 11 días. Entonces aquí está Moisés, la voz de Israel. El Señor ordenó a Moisés que dijera a los israelitas: cuando ustedes hayan entrado a la tierra que les voy a dar y sigan la mies. Vamos a pausar ahí. Entonces aquí Dios le está diciendo a Moisés que dé instrucciones al pueblo. Le está diciendo que dijera al pueblo: cuando ustedes hayan entrado en la tierra que les voy a dar y que siguen la mies. Entonces aquí Moisés está en el desierto, tiene un mensaje para el pueblo que viene de Dios y le está diciendo que el momento que entren en la tierra de bendición del Señor, les voy a dar y siguen la mies. Cuando Dios les da la bendición de la tierra prometida a Moisés y a Israel, Dios tiene expectativas. Entonces aquí Dios, Jehová, le está diciendo: cuando entren en la tierra, les voy a dar y sieguen la mies. ¿Qué es la mies? Una cosecha, ¿verdad? Cuando entren en la tierra,
de bendición del Señor, cuando Dios traiga la cosecha de abundancia. ¿Cuántos de nosotros Dios nos ha dado la cosecha de abundancia en nuestras vidas? ¿Cuántos de nosotros? Levanten sus manos. Amén. Familia, comida, dinero para pagar los biles, para tener techo. Entonces dice aquí la palabra que Dios le dice a Moisés: cuando entren a la tierra prometida, lo que quiero que hagan, les voy a dar, cieguen la mies, la abundancia de la cosecha. Hebreos 4, 1 y 3 dice esto: por tanto, aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, cuidemos, no sea que alguno de ustedes vaya a quedarse fuera. Ahora bien, en tal reposo entramos los que somos creyentes. Regresamos al versículo 9 y 10. Cuando nosotros entramos al reposo de la tierra prometida eterna por medio de fe en Jesucristo, hemos entrado a la tierra prometida espiritual. Entonces, cada uno de nosotros que hemos puesto nuestra fe en Cristo, hemos ya entrado a esa tierra prometida. Y si hemos entrado a esa tierra prometida, Dios nos está dando un mensaje hoy. En la misma manera que Moisés envió este mensaje de parte de Dios, hoy la palabra todavía habla, y el mensaje es para cada cristiano que ha entrado a la promesa de reposo de la tierra, vida eterna. Este mensaje va a ser para nosotros. Si Dios ha sido bueno con ustedes, aquí Dios está diciendo que Dios va a ser bueno con ellos, les va a dar la tierra prometida y les va a dar una cosecha. Entonces eso habla de cada uno de nosotros hoy. Dios nos ha llevado a la tierra prometida por medio de su Hijo Cristo, la tierra de su reino eterno, cuando Él nos salva por medio de nuestra fe. Entonces, si tú te consideras cristiano por medio de la fe en Cristo, este mensaje es para ti. Tú ya has entrado a la tierra de reposo, a la tierra de promesa, a la tierra que fluye de leche y miel, porque Dios nos bendice en nuestras vidas espirituales. Entonces, esto es lo que dice la palabra que Dios, Moisés le dice: van a dar y ciegan el mies, llevar el sacerdote una gavilla de las primeras espigas que cosechen. Deberían llevar al sacerdote una gavilla de las primeras espigas que cosechen. ¿Qué es una gavilla? Es un montón de... Un montón, ¿verdad? Lo tenía aquí al principio. Miraron el cuadro que tenía de principio. Tenía como un hombre levantando algo o así, ¿verdad? Eso es lo que es. Eso es lo que es una gavilla. Un montón de trigo, montón de cosecha de algo. Entonces, diga, hermana. Digo, paja de maíz. Paja de maíz. ¿Quién ha hecho cosas así con pajas de maíz? ¿Y qué es lo que hacen ustedes? Para hacer las gavillas, sacar primero la mazorca y después ya hacemos el manojo. Se le llaman manojos, sacar el manojo de rastrojo. Se le llamamos rastrojo al maíz, a la planta. Ajá. Ya seca y la muelen para los animales. Exactamente, estamos aquí mirando algo similar. Entonces Moisés le dice al pueblo que el sacerdote debe llevar una gavilla de las primeras espigas que cosechen. Y luego dice: el sacerdote mecerá la gavilla ante el Señor para que sea aceptada. La mecerá a la mañana siguiente del sábado. ¿Qué es la mañana siguiente del sábado? El domingo. ¿Cuándo resucitó Jesucristo? El domingo. Vamos a regresar a eso en un momento. ¿Y qué significa que el sacerdote mecerá la gavilla ante el Señor para que sea aceptada?
La mecerá a la mañana siguiente el sábado. Entonces, las instrucciones para Moisés, para el pueblo, que cierto día, cuando entren a la tierra prometida, cuando ya entren, el sacerdote debe llevar una gavilla de las primicias, otra palabra para decir primeras espigas que cosechen. Agarrar esta gavilla y el sacerdote mecerá. Es como decir, agarrar la gavilla y hacer esto. ¿Están conmigo? Agarrar la gavilla y echarlo al cielo así, como anunciar, como una oración. A Dios, a Dios. Mecerá la gavilla ante el Señor para que sea aceptada. Y el propósito para que está haciendo esto es para que sea aceptada ante Dios, ante Jehová. La mecerá a la mañana siguiente del sábado. Entonces, esto eran instrucciones para los hebreos, para cuando entraran a la tierra prometida, un día del año tenían que hacer esto y hacerlo el día después del sábado, que el sacerdote tenía que agarrar la gavilla de trigo, de primeras espigas, de las primicias y agarrarlo y hacerlo así en el aire para que sería aceptada ante Jehová. Todo esto simboliza algo. El sacerdote mecerá la gavilla ante el Señor para que sea aceptado. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el sacerdote? Está levantando al aire. Está levantando el sacrificio. Antes del sacrificio. Está levantando la gavilla. Fíjense en Juan 3, 14, 15. Ahora regresamos al Nuevo Testamento. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Quién va a ser levantado? Jesucristo. Para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Entonces aquí en Juan 3, esto viene antes del versículo más popular, Juan 3:16. Por tanto amó a Dios al mundo que dio su Hijo primogénito, ¿verdad? Estos dos versículos vienen antes de eso. Pero está hablando de aquí que Moisés hizo un acto en el desierto. No sé si ustedes saben la historia. Debido a desobediencia, Dios envió a serpientes. Envió víboras. Y le dijo Dios a Moisés, ok, agarra tu estafa, tu vara, y levántala al aire. Y cualquier persona que mire la vara en el aire que esté levantada, ellos serán salvos. Y aquí Jesús está hablándole a Nicodemo. Y le está diciendo lo mismo esta historia. Y así como Moisés fue levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Juan 12, 32, 33 también dice lo mismo. Pero yo, ahora son las palabras de Jesús, aquí también. Pero yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Con esto daba Jesús a entender de qué manera iba a morir. Entonces, Jesús fue levantado. En la misma manera que la gavilla fue levantada por el sacerdote hacia Dios, Jesús está siendo levantado como una ofrenda a Dios para que sea aceptado y agrade a Dios. Siguiente el sábado, es el domingo. Ahora vamos a hablar. Entonces, Jesús es el sacrificio, ¿verdad? Jesús es la gavilla. Jesús es vamos a hablar también del cordero. Entonces, esta gavilla está siendo levantado. El sacerdote lo está levantando hacia Dios, ¿verdad? El sacerdote, un hombre, lo está levantando al Dios Jehová. Pero ¿saben qué? Jesús también es Dios. Hebreos 4, 14, 16 dice esto. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote
que ha atravesado los cielos. Aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en toda la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Jesús mismo también fue un sacerdote. Entonces, Jesús, el sacerdote, está presentándose él mismo como la ofrenda. ¿Están conmigo? Jesús mismo, el sumo sacerdote, está dando la ofrenda, la gavilla, la resurrección. Cuando Él es levantado de la resurrección, se le está presentando a Dios Jehová. Jesús mismo, el sacerdote, está presentando la gavilla, el sacrificio, la muerte, la sepultura y la resurrección. Se la está levantando a Dios para que Él sea aceptado como el Hijo de Dios y la esperanza. Es lo que está sucediendo aquí en estos versículos que está refiriendo aquí. Y luego, como Él es el sacerdote, Él es la ofrenda, pero ¿quién es Jesús también? Él es Dios. Y fíjense lo que dice Romanos 3:26. Lo hizo para demostrar en el tiempo presente su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez, fíjense lo que dice, Jesús es el que justifica y a los que tienen fe en Jesús. Entonces, Dios es, cuando dice aquí que Dios, de este modo Dios es justo, ¿quién es justo nomás? Dios, ¿verdad? Entonces, Dios es el juez. Y Dios es el que está justificando por medio del sacrificio. Entonces Jesús era ambos. Él era el juez y Él era el sacrificio. Es el que recibe el sacrificio. Aquí está la lectura de esta mañana. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado. Ahí está otra vez el término, la frase, levantado de entre los muertos como primicia de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias. Y luego después, cuando Él venga, los que le pertenecen. Entonces aquí el autor de este libro está hablando de las primicias, que Cristo ha sido levantado entre los muertos y que Él es nuestras primicias de los que murieron. Entonces, si Él es nuestras primicias, va a haber algo después. ¿Qué significa primicias? Lo primero. Y si hay algo primero, hay algo que ha de seguir después, ¿verdad? Entonces lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo en 1 Corintios, que aquí en versículo 23, Cristo las primicias, luego después, cuando Él venga, los que le pertenecen. Viene un día, hay una canción, una alabanza que también se dice así, viene el día que Cristo va a regresar. Y como Cristo ya resucitó, y si nosotros ya hemos muerto, y como Él es las primicias, el primero, ¿qué es lo que va a suceder con los seguidores que murieron en fe? Van a resucitar también. Él resucitó, Él fue el primero, Él era las primicias. Ahora lo que sigue después, la orden vamos a hacer nosotros como primicias de los que murieron. Por eso es importante la resurrección. Aquí el apóstol vincula claramente la ofrenda de primicias con la resurrección de Jesús, nuestro Mesías. La resurrección de Jesús fue como una ofrenda mecida, presentada ante el Padre como las primicias de la cosecha venidera. Además, Jesús presentó su ofrenda de primicias al Padre en este día, hoy, hace más de 2000 años. Ese mismo día sacrificarán, ahora regresamos
a Levítico, en versículo 2. Ese mismo día sacrificarán ustedes un cordero de 1 año, sin defecto, como holocausto al Señor. Juan 1:29. ¿Qué es lo que sabemos de Jesús? Aquí fíjense lo que dice Juan el Bautista cuando mira su primo, que Jesús es primo de Juan el Bautista. Mira a Jesús caminando con sus discípulos. Juan el Bautista tiene discípulos, pero un día va pasando Jesús y voltea a mirar a su primo Jesús, y Juan Bautista le dice a sus estudiantes, a sus discípulos: miren acá. Al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: aquí tienen el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En 1 Pedro 1:18-19, como bien saben ustedes, pero Jesús no nomás es un cordero. Tenía que ser un cordero en el sacrificio. Un cordero de 1 año, había requisitos. Un cordero de 1 año, cordero joven. ¿Cuántos años tenía Jesús? Más o menos 30, 33, algo por ahí. Eso es joven para nuestros estándares hoy, ¿verdad? Yo sé que muchos en esos días quizás vivían menos años porque no había medicina como tenemos hoy, pero 33 años todavía es una edad bien joven, ¿verdad? 1 año, sin defecto. Entonces el cordero que escojan aquí los sacerdotes tenía que ser un cordero. Un cordero es un borrego, pero macho, joven, sin defecto. Y luego 1 Pedro, entonces no puede ser nomás un cordero cualquiera. Tiene que hacer como dice en 1 Pedro 1:18-19. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Ahora miren ahí cómo esto apunta a Jesús, el cordero de joven sin defecto como holocausto al Señor. Esto era uno de los festivales de los judíos, de las instrucciones que recibieron de Dios antes de entrar a la tierra prometida. Pero miren cómo esto apunta a Jesús. Yo he aprendido bastante sobre Jesús y su naturaleza y de las profecías estudiando los 7 festivales de los judíos. Ese mismo día sacrificaron ustedes un cordero de 1 año sin defecto como holocausto al Señor. ¿Quién es el cordero perfecto que murió por nosotros? Jesucristo. Versículo 13-14. También presentarán 2/10 partes de un efa de harina refinada mezclada con aceite, como ofrenda de cereal puesto al fuego, de aroma grato al Señor, y 1/4 de vino como ofrenda líquida. No comerán pan ni grano tostado o nuevo hasta el mismo día en que traigan esta ofrenda a su Dios. Este será un estatuto perpetuo para todos los descendientes donde quiera que habiten. Entonces aquí está hablando en versículo 13, dice harina refinada mezclada. ¿Qué es otra manera de decir refinada? Cuando decimos harina refinada, puede ser cualquier harina, lo que dice aquí. ¿Qué es harina? Yo no sé, yo lo estoy preguntando. ¿Qué es harina refinada comparada a harina regular? ¿Quién sabe? ¿Quién sabrá? Dijo la hermana María, ¿la mejor clase? ¿Alguien más? Muy fina, muy fina. Harina fina, harina perfecta, sin defecto, lo mejor que hay. Refinada, mezclada con aceite como ofrenda. Entonces esta harina refinada, perfecta, lo mejor que hay, otra manera de decir, esta harina santa, sin defecto,
Va a ser una ofrenda y cuando sea dada en el holocausto, cuando se queme, Dios lo va a oler del cielo y dice aquí, de aroma grato al Señor y un cuarto de hin de vino como ofrenda líquida. ¿Qué significa aquí el vino para nosotros hoy? Cristo, la sangre de Cristo que fue derramada sobre la cruz. El vino en el holocausto, en el sacrificio. La ofrenda de cereal que incluye harina pura, harina refinada, mezclada con el aceite. El aceite muchas veces en el Antiguo Testamento significa el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Harina refinada, harina pura, harina santa o aceite, el cuerpo de Dios. Con el Espíritu Santo que vivía y moraba en él cuando murió, dada como sacrificio. Y cuando Dios cuando Dios miró sobre la cruz a su Hijo muriendo por nosotros, miró lo mismo. Le agradó este sacrificio, porque vivió una vida perfecta. Romanos 11:16 habla de esa masa. Y si el primer pedazo de masa es santo, Cristo tenía que ser santo. Cristo tenía que vivir una vida perfecta. O si no, no iba a servir para nada para nosotros. Después, si Él iba a ser nuestras primicias. Y si el primer pedazo, que es Cristo, de masa es santo, fina, refinada, también lo es toda la masa. Y si la raíz es santa, ¿quién es la raíz que es santa? Cristo. También lo son las ramas. Nosotros, las ramas, la iglesia, sus seguidores, sus creyentes, somos santos en Él por medio de su sangre Cristo. Entonces, Él tenía que, todo es simbólico. Todo es simbólico, su cuerpo, su vida perfecta, el Cordero sin mancha, el Espíritu Santo, el aceite que moraba en él como el Espíritu, tenía que ser ofrecido a Dios como un sacrificio para que fuera recibida para Dios. Apocalipsis 1:5 dice, también de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados. Harina refinada, harina fina. La ofrenda mezclada tenía que ser fina y perfecta, si no el sacrificio sería impuro. Y si la ofrenda era impuro, no sería recibido por Dios. No sería un sacrificio santo ante Dios. No comerán pan ni grano tostado o nuevo hasta el mismo día en el que traigan esta ofrenda a su Dios. Este será un estatuto perpetuo para todos sus descendientes donde quiera que habiten. Entonces Jesús es el primogénito del Padre, Hebreos 1:6. El primogénito de la creación, el primogénito de los muertos, y son las primicias de aquellos que han de resucitar. Y así como Él es nuestras primicias, así Él escogió hacernos nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de todo lo que creo. Santiago 1:18, no lo tengo aquí, pero Santiago 1:18 dice esto: por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros frutos de su creación. Somos heredores de Cristo cuando nosotros ponemos nuestra fe, y cuando somos heredores en Cristo, nosotros recibimos todo lo que vamos a heredar: vida eterna, la justicia de Dios que merecía en muerte nosotros. Ahora recibimos la justicia de rectitud, como decía la alabanza. El intercambio es ahí, que nosotros ponemos nuestra fe y Él nos da la justicia de rectitud que Jesús mismo vivió como el Cordero perfecto de Dios. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicia de los que murieron. Hoy celebramos la resurrección. Hoy celebramos cuando Jesús fue levantado de la muerte, cuando Jesús conquistó la muerte.
como primicia de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, ¿quién era ese hombre que vino la muerte por medio? De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, ¿por medio de cuál hombre vino la muerte? Jesús. ¿Quién? Adán. La muerte en Génesis 3 vino por medio de un hombre, el primer Adán. Jesús es el segundo Adán. El primer Adán fracasó, el segundo tuvo éxito, vivió la vida perfecta que Adán no pudo vivir y obedeció en el desierto cuando Satanás trató de tentarlo, expulsó a Satanás. Lo que Adán no pudo hacer, Jesús, el segundo Adán, lo hizo. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Es decir, que Adán trajo la muerte y el segundo Adán trae la vida por medio de la resurrección. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Cristo fue levantado primero. Y si se acuerdan, no lo tengo aquí enfrente de mí, pero el día que Jesús fue resucitado, no sé cuál evangelio es, ¿sabían que el mismo día que Jesús resucitó, en ese día en Jerusalén, se levantaron muchos de los muertos? ¿Habían leído ustedes eso? Jesús resucitó y luego en ese mismo día, en ese momento, se espantaron bastantes porque miraron a muchos de sus familiares vivos, porque Jesús era la resurrección. Jesús resucitado era las primicias. Y otra gente que había puesto su fe en Cristo, aunque no sabían que se llamaba Cristo, sabían que iba a venir una semilla para redimir al pueblo judío. Y cuando Jesús fue levantado, primero, luego salieron de las tumbas los muertos. Cuando Él venga, la segunda venida, los que les pertenecen también nosotros, que hemos vivido nuestras vidas en fe en Él, resucitaremos. ¿Qué significa esto para nosotros? Dios nos dio de sus mejores primicias. Jehová dio su propio Hijo, su primogénito, como un sacrificio para ti, para mí, para nosotros. Él no nos dio las obras. No nos dio ninguna sobra. Nos dio lo mejor que Él tenía en la eternidad. Nos dio lo mejor que Él tenía en su reino, su Hijo unigénito. Los dio como sacrificio para la tierra. Entonces la pregunta que tenemos que preguntarnos es: ¿qué primicias le estamos devolviendo nosotros a Dios? En tu trabajo, en tu matrimonio, como esposo. ¿Le estás dando lo primero de tu matrimonio a Dios? ¿Te estás metiendo a la palabra? Cuando vivimos nuestros matrimonios, siempre es primero Dios. El problema cuando los matrimonios fracasan, siempre yo le digo al hombre, siempre. Yo he dado consejo a matrimonios que están al punto de quebrarse, de reventarse, y siempre cuando están ambos enfrente de mí, la mujer y la esposa y el esposo, volteo al esposo: tú tienes la culpa. Tú tienes la culpa. Siempre tú tienes la culpa. La mujer también tiene culpa muchas veces, porque sabemos que en el huerto Eva fracasó, ¿verdad? Y Dios la juzgó también, ¿verdad? Le dio maldición al hombre, a la mujer y a Satanás. Entonces también las mujeres también tienen una parte, pero siempre comienza con el hombre. Cuando el matrimonio fracasa, siempre. No sé si me entienden. Siempre. Es la culpa del hombre, del esposo. ¿Por qué? El hombre no le está dando las primicias a Dios primero antes del matrimonio. Quizás el hombre o el esposo le está dando las primicias de su vida en el matrimonio a otras cosas. Y si Dios no es primero,
Si Jesús no es las primicias del matrimonio, va a fracasar el matrimonio. Si hay un hombre, una esposa aquí sentado que no está siguiendo a Jesús y hay problemas en el matrimonio, ¿qué primicia le está dando a Dios para tu matrimonio? Le estás dando primero a Dios lo que Él merece, tu mejor, tu tiempo, estudiando la palabra, dándole la palabra a tu esposa, a tus niños, o también al revés, esposa, si tu primer deber es cualquier otra cosa fuera de Dios, va a haber problemas en el matrimonio. También la mujer tiene culpa si muchas veces hay fracaso. No siempre, pero también. Porque puede haber un hombre piadoso, un esposo piadoso, tratando de seguir lo de Dios. Pero si la mujer quiere ser una de esas mujeres femeninas, porque tienen el derecho, porque yo tengo el derecho de, yo soy mujer y me van a escuchar como leona. Lamentablemente eso es lo que muchas mujeres piensan hoy. Tienen el derecho de hacer esto y esto y esto. Y no quieren seguir al esposo piadoso. Va a haber problemas porque no se están dando primero a Dios. La cosecha de mujer, de hombre, de esposo, esposa es primero dada a Dios. Hijos, hijas, en tu iglesia, si no estás dando tus primicias a Dios, tiempo invertido en la iglesia, tiempo invertido en la palabra, tiempo invertido en servir, tiempo invertido en aprender la palabra de Dios, tiempo en nuestra devoción a Dios, amar a nuestro prójimo. Cualquier cosa que hagamos en nuestras vidas, tenemos que dar nuestras primicias primero a Dios, porque Dios hizo lo mismo con su Hijo. Él dio sus primicias y murió su Hijo unigénito. ¿Cómo vamos a darle nosotros ahora las obras? ¡Qué tonterías! Y por eso sufren nuestras familias, por eso sufren nuestros hijos, por eso sufren nuestras amistades, por eso sufren las iglesias, porque no nos estamos dando de primicias a Dios primero. Vamos a la iglesia porque pensamos que es obligatorio. Eso es obligación. Hay una diferencia en obligación y hacerlo por medio del amor que Dios merece, porque Él dio su Hijo primero. Hay una diferencia. En tu trabajo, cuando tú vayas a tu trabajo, ¿estás haciendo tu trabajo para honrar a Dios o para honrarte en ti mismo? Cuando estás trabajando, quieres primero el dinero, pero no quieres nada para Dios. En tus amistades, en tus hogares, en tus hijos. Si las primicias de tu vida que Dios, todo ya pertenece a Dios, ¿sabías eso? Nada que tú ganas, nada que tú tienes, nada que tú recibes, nada te pertenece, nada, ni a mí, nada, como Job, en el libro de Job, cuando Dios le quitó a Job su familia, su terreno, su ganado, hijos, esposas, permitió que Satanás matara a todo, le quitó su salud. ¿Qué es lo que dijo Job? ¿Se acuerdan? Dios da y Dios quita. Pero Job sabía, él tenía una perspectiva que todo venía de Dios. Y él daba de sus primicias a Dios. Entonces Dios nos dio sus mejores primicias. ¿Qué primicias le estás devolviendo tú y yo a Dios? Hoy es el día de resurrección. Sabemos la historia, sabemos los detalles, sabemos que una tumba abierta, una tumba vacía, sabemos que Jesús resucitó, sabemos que Marta y María lo miraron, Juan y Pedro corrieron a la tumba y no estaba ahí. Sabemos que Jesús fue mirado por más de 500 personas por 40 días después. Sabemos que había un discípulo llamado Tomás que no estaba ahí presente cuando Jesús se apareció en medio de ellos. Y luego estaba presente Tomás después. Le dijo a los discípulos: si no miro los agujeros, los pozos en sus manos y pies, no puedo creer.
Y luego sabemos que también después Jesús se le apareció y le dijo, Tomás, mete tu dedo en mi mano, mete tu dedo en mi pie. Y dijo Tomás, mi Señor, mi Salvador. Sabemos los detalles, sabemos la historia. Por eso hoy yo quería darle una perspectiva diferente del Antiguo Testamento, porque todo fue profetizado, todo fue asombrado, todo fue dado en el Antiguo Testamento como una sombra de las cosas que iban a suceder. Entonces, cuando tú vivas tus vidas, ustedes vivan sus vidas como esposo, esposa, madre, padre, abuelo, abuela, hijos, tíos, tías, sobrinos, sobrinas. Si quieres que Dios te bendiga, dale tus primicias de tu vida a Dios y todas las cosas del reino te seguirán. Porque Dios conoce tu corazón. Y como Jehová dio su único hijo para nosotros, para ti y para mí, ¿por qué le vamos a regresar las obras a Dios? Bueno, tengo que mantener mi familia, tengo que mantener el trabajo, tengo que mantener, esto es importante. Si uno no trabaja, no come, ¿verdad? Pero primero siempre Dios. Las primicias siempre son para Dios primero. Nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestro dinero, nuestras amistades, nuestros pensamientos, nuestras palabras siempre deben de glorificar Dios. Padre Celestial, gracias por este día que significa mucho para mucha gente. Pero hoy queremos recordar que todo esto fue profetizado en el Antiguo Testamento. Como el sacerdote que se presentó para dar el sacrificio en el holocausto, con el cordero perfecto, con la harina mezclada con vino y aceite. Jesús fue ese sacrificio, ese cordero perfecto. Sabemos que Él fue levantado. Hoy celebramos ese cordero que fue levantado para nosotros, Dios, Jehová. Y ahora lo que te pedimos, queremos anhelar vivir para ti. Queremos anhelar vivir y dar nuestras vidas queremos agradarte en la manera que te glorificamos en todo lo que hacemos, en nuestras familias. Te damos nuestras primicias, Señor, este día y aquí en adelante. Que eso sea nuestro anhelo. En el nombre de Cristo te pedimos todo esto. Amén y amén.